Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Bueno, perdón, buenos días, buenas tardes a todos ustedes, para vosotros, para vosotras, para los suyos, para los vuestros. De nueva cuenta, en lunes con añoranzas de electricistas. Eh, Hoy vamos a continuar el tema de la vez pasada, el decálogo de los electricistas, los 10 mandamientos que deben existir en el ESME. Y a partir de eso veremos cómo nos portamos, si cumplimos, si quedamos a deber, si somos unos pecadores pecaminosos o si más o menos cumplimos con estos 10 mandamientos. Les quiero comentar de la vez pasada un momento que se me olvidó. Había yo dicho de los instantes, perdón, y sobre todo a Radio ESME, con todo su esfuerzo, su trabajo, las posibilidades técnicas que tenemos. Ahora estamos, ¿cómo se dice?, experimentando una manera. Yo estoy enviando a través de Zoom las imágenes y vamos a ver cómo resulta este experimento, quizás sea más cómodo. Y de mi parte les he de decir que yo tengo problemas de la antigua manera de yo grabar y enviar porque tengo muy mal internet. Y en ese sentido se me dificultaba mucho grabar yo todo y enviarlo. Y vamos a probar esto con esto de que todas mis clases de la Facultad de Ciencias Políticas los doy a través de Zoom. Equipo Radio ESME, especialmente Iván Hernández, se le va a él y a mí se nos va a facilitar este tipo de grabación. Bueno, entonces, con este experimento, luego nos comentan cómo está. Y decía yo, para el caso de esta añoranza de electricistas sobre el decálogo de los miembros y socios del ESME, que comentaba yo que este documento que les estoy presentando lo elaboré para la Escuela de Cuadros y mencioné los distintos momentos de la historia del ESME donde hubo Escuela de Cuadros. Pero se me olvidó uno muy interesante, porque todos los que narramos hace 8 días se refieren a una escuela de cuadros, por ejemplo, de donde yo presenté estos 10 mandamientos en la discusión para el grupo, fue en la escuela técnica. Y, y se me olvidó que una anterior a se hicieron varios, les llamamos talleres dentro de la escuela de cuadros, talleres de formación político-sindical, pero se hacían fuera del ESME. Se hacían en lugares, por ejemplo, en Huastepec se hicieron varios y así todos nos íbamos de viernes a domingo. Se consiguió el permiso un día de trabajo a los distintos departamentos donde iban los compañeros y todos nos íbamos a Huastepec. Allá se alquilaba una zona de 2, 3 áreas para poder, o una, para poder desarrollar las distintas actividades de formación, de discusión y análisis. O, por ejemplo, a Cholula alguna vez fuimos a uno de los bonitos lugares históricos, un hotel, un centro recreativo también, y lo hacíamos ahí. Y eso, lo más llamativo del asunto es que eran fuera del ESME 3 días, solo dedicados a eso. Por supuesto, se desayunaba, comía, cenaba ahí y a veces
nos daban un tiempo para disfrutar de las instalaciones, casi siempre albercas, o para poder compartir, convivir y demás, ¿no? Recuerdo mucho, y por eso me recordé que me había brincado esta etapa de la escuela de cuadros, porque se hicieron especialmente unos solo para mujeres. Ahora que está el ambiente de reconocer el trabajo, el esfuerzo, la lucha de las compañeras trabajadoras, justo a petición de un buen grupo de compañeras, se hicieron eh, por lo menos 3 al año, o sea, cada 3 años, una vez, y no sé si hubo hasta un cuarto taller para mujeres, pero fue muy, muy importante que líneas, grupos de compañeros, las mujeres que eran de distintos departamentos, teníamos esta posibilidad de estar trabajando despreocupados, como se dice, no del trabajo, de la familia, eh, y poder estar analizando y dándonos un conocimiento nuevo entre los colectivos que salíamos. Entonces, ha habido pues este otro intento de la escuela de cuadros. Eh, Y fue muy, creo yo que muy bueno. Sí se demuestra que estando fuera se concentra uno más en las cosas, no estás pensando en ya irte a tu casa, no piensas que vienes cansado, bueno, propiamente no llegas cansado después del trabajo y era muy interesante este, este modelo de escuela de cuadros. Pues bien, regresamos entonces a nuestro asunto de escuela de cuadros. Eh, de los 10 mandamientos. Nos habíamos quedado leyendo el tercero, donde voy a ser más breve y es porque cada punto, como cada momento de la historia del sindicato, son bastante complejos, fuertes, delicados, este, y cada contexto de cada asunto de la historia del sindicato, de estas añoranzas, siempre tienen un conjunto de elementos muy, muy, muy importantes, muy interesantes. Eh, Había yo empezado solo a mencionar el tercero, el tercer mandamiento, y voy a mencionarles que este tercer mandamiento está compuesto de varios más. Los leo algunos y explicaré solo pocos. El, el 3.1 es luchar por el aumento de los salarios y el establecimiento de un salario mínimo arriba del nivel de la mera subsistencia. Como se entiende, esto es fundamental y siempre lo característico que se hace en cualquier organización sindical es justamente que la base de toda la existencia es el salario. Eso nos queda claro a muchos. Es el salario y es muy importante en todos los aspectos que esta parte exista y como dice este punto de este mandamiento, de parte del decálogo, que sea un salario arriba de la subsistencia, ¿no? Eh, Esta demanda fue desde el origen, el primer memorial de 1915 del ESME, en el primer pliego de peticiones de demandas a la compañía de luz, el primer punto era aumento de salarios. Y curiosamente, en esa época el salario en la compañía de luz de Mexican Light and Power Company, no existía un salario de $1. Todos los salarios que había en compañía de luz eran 50, 60, el máximo 70 centavos, pero no había $1. Y la demanda principal en 1915, en enero de 1915, fue un aumento mínimo, mínimo en toda la compañía de $1. Había, por supuesto, salarios más elevados, pero muchos, la gran mayoría, no llegaban a $1. Entonces se consigue ese peso. En ese tiempo, $1, como se pueden imaginar, no daba para, ni siquiera para la subsistencia. Como eran tiempos de la revolución, los precios variaban mucho
La especulación era muy fuerte, pero desde entonces, una de las cosas que hacemos, y por supuesto lo que tenemos que entender es que esta lucha por el salario no es personal, es del grupo, es de todo el sindicato, es de cada uno de los departamentos, áreas y secciones, las divisiones incluidas, y todos juntos deben forzar, luchar para que se obtenga un salario, hoy podríamos decir, por arriba del mínimo. El mínimo es apenas la subsistencia. Otro, el 3.2, es que disminuyan las jornadas de trabajo. Esta demanda se ha quedado detenida desde hace mucho tiempo. En el ESME, de nueva cuenta como historia, la demanda de aquellos años, junto al subir el salario a $1, fue reducir la jornada de trabajo a 9 o 10 horas. Imagínense cuántas horas estaban trabajando en aquella época, que la demanda era reducirla a 9 o 10 horas. Es decir, seguro que las jornadas eran promedio de 14 y habría que bajarlas. Parte de luchar por la disminución de la jornada de trabajo es que en la misma empresa se pueden ampliar, a consecuencia de disminuir las jornadas de trabajo, otros horarios, otras jornadas, ¿no? Vespertino, nocturno, intermedio, y se puede hacer. De esta manera, la desocupación en general se va disminuyendo. Si en cada empresa hubiera jornadas de 30 horas, seguro que tendrían que haber más turnos para que se completara. Y hay capacidad económica. Bueno, lo que yo decía es que desde que se consiguieron las 40 horas de semana, no se ha logrado bajar esos horarios de cada empresa. 3.3. Este es fundamental. Todos debemos luchar por la elevación cultural y moral de todos nosotros. Hay que difundir, dice, el conocimiento científico, artístico y ético en todas sus formas, de tal manera que esta elevación cultural siempre sea una tendencia de mirar el bien colectivo en vez del bien individual. Tenemos la cultura de este país que tenemos porque pertenecemos a una organización capitalista de la vida, nos fomenta el bienestar del individuo. Siempre vamos nosotros por delante y no nuestros compañeros. La idea fundamental de un sindicato es que se luche por el colectivo. Esto, como ya se había dicho en el primer mandamiento, a veces lo dejamos de lado. El capitalismo mismo nos fomenta este proceso individualista, y hay muchos dichos populares que van hacia esa perspectiva, ¿no? Por ejemplo, uno que dice, Diosito no me des, ponme donde haya. Y eso significa que va a cometer fraude, que va a robar, que va a sacar provecho personal de las cosas, cuando es un error fundamental de eso. Otras cosas que suceden, luego se encuentra uno una cartera, y en vez de rápido buscar a quién pertenece y localizar a esa persona, toma uno la cartera y se persina, como diciendo gracias a Dios, y por eso hay que elevar el nivel cultural y moral de la clase trabajadora. ¿Qué hacemos nosotros constantemente para estas cosas, no? Leemos libros, nos reunimos en grupo. Es cierto que en familia luego nos reunimos y pasamos buen rato, pero por ejemplo, ¿cuántas cosas podríamos mejorar a nivel de ver buenas obras de teatro, no telenovelas? Hoy la televisión mexicana, e incluso mucho de lo que se paga, fomenta este carácter muy individualizado, muy personalizado, y no el de la colectividad, ¿no? La biblioteca siempre fue un elemento muy considerado
en la historia del Sindicato Mexicano de Electricistas, y el fomento a la lectura nos da estas herramientas, ¿no? Desde científicas, artísticas. Entonces, hay que procurar este tipo de actividades y aquí sí habríamos que ver si estamos cumpliendo con esta parte. 3.4. Lux, el órgano de el SME, siempre, es decir, nuestro mandamiento es siempre estar velando por su progreso, porque tiene que tener documentos escritos eh, tendientes a una formación político-ideológica socialista, como dice el estatuto, genuinamente socialista. Ya habíamos leído una petición, un documento, una carta de un viejo compañero de los años 70 que solicitaba que se le quitara esta palabreja. Perdón, fue de los años 50 y que decía que esto estaba demostrado que no es de interés del SME, que los mexicanos no somos ese tipo de ideas y, digamos, perspectivas y mentira. La lucha por el colectivo, la lucha por el bienestar del conjunto y no personal, es una lucha genuinamente socialista, es social y solidaria, y eso es el socialismo. Entonces, tenemos que tener en este avance científico que se menciona en el anterior, tiene que ser con tendencias socialistas. Y muchos de nosotros, creo, hemos pecado, no cumplimos con el mandamiento, porque no fomentamos las lecturas hacia el socialismo. Entonces, hay muchos documentos ahora. En este tiempo, por ejemplo, se están festejando los 150 años de la Comuna de París. Y es muy probable que muchos no sepamos qué es la Comuna de París. Entonces tendríamos, fue una lucha donde los obreros de París tomaron el poder e hicieron y organizaron el gobierno, la ciudad, incluso las leyes, desde el interés de los propios obreros. Por ejemplo, lo primero, no existía en ese tiempo, lo primero que hicieron es que todas las escuelas de los niños se quitaba la religión y se hacía obligatoria, laica y universal, gratuita. Entonces, es muy interesante que, por ejemplo, nos documentemos. Hoy en YouTube, por ejemplo, pone uno Comuna de París y hay muchos videos que tratan el asunto de la Comuna de París. Y el texto fundamental que hay que leer para saber sobre la Comuna de París es La Guerra Civil en Francia de Carlos Marx. Este debería ser nuestro autor de cabecera, donde se nos plantea siempre el bien de la colectividad, cómo organizarnos, cómo defender, cómo cambiar y transformar esta sociedad capitalista que tenemos. Bien, en este sentido, todos deberíamos estar atentos a cómo está Lux y mantener este mandamiento que a su vez es una parte del estatuto y que por tanto hemos dicho que lo vamos a hacer cumplir. Si no lo cumplimos nosotros, o otros no lo cumplen, tendríamos que luchar porque se cumpla. Bueno, 3.5, luchar por la ampliación de la legislación existente en cualquier forma que se beneficie a la clase obrera, que nos den completa protección a los trabajadores y en especial a los incapacitados o enfermos permanentes. Hoy vemos en varias cosas que se está tratando de mejorar estas situaciones y habría que ver, por ejemplo, se está tratando de conseguir una modificación a las pensiones, se está tratando de conseguir una modificación a la ley cooperativa y en este sentido se está cumpliendo. El punto es a nivel nuestro, personal, que tanto hacemos para primero leer las propuestas, entenderlas a cabalidad y saber la dimensión de la lucha que se requiere y prepararnos para ella. Es muy probable
que modificar la ley de cooperativas es una situación completamente diferente a modificar la ley de las AFORES y las pensiones y jubilaciones. Entonces, ¿cuál debemos estar preparados para analizar, saber en cuáles se tiene que hacer un tipo de trabajo especial diferente y en la otra ley qué tipo de trabajo tenemos que hacer? Y esto es lo que tenemos que estar contemplando siempre en esta lucha y búsqueda de modificar para el bien colectivo las leyes existentes, ¿no? Y estos dos ejemplos son muy interesantes. ¿Cuánto sabemos de cada una de estas? ¿Cuáles son nuestros enemigos en cada una de estas dos leyes? ¿Y cómo estamos desde nuestros departamentos, desde nosotros, desde nuestros compañeros, proporcionando en la lucha de estos aspectos? Y se los dejo de tarea, cómo podemos analizar una y otra y como diría un viejo izquierdista, ¿cuál es el enemigo principal? ¿Cuáles son las contradicciones de una u otra ley y a cuál se le debe de plantear una, digamos, táctica de mediano plazo y cuál a la mejor de corto o largo plazo? Entonces, esto tenemos que estar atentos a las asambleas, a las discusiones y principalmente buscar las propuestas para estudiarlas y estar preparados, de preferencia en grupos y en colectivos. 3.6. Luchar por conservar relaciones con otros eh, obreros, tanto de nuestras áreas y departamentos, con las divisiones, como organizaciones de obreros de este país o del extranjero. En general, por supuesto, hay algunas cosas que por lo menos a nuestro nivel debe ser de información e impulsar de manera eh, solidaria que el ESME, comisiones o el comité sean los que puedan hacer ese tipo de vínculos con el extranjero. ¿Qué posibilidades vemos, igual que el anterior, como, por qué, por ejemplo, un evento en Venezuela o ahora que vino el presidente boliviano, cómo vincularnos con Bolivia y qué tipo de cosas hacer? O sabiendo que en Bolivia están apoyando mucho a los grupos indígenas de aquel país, porque hay muchos indígenas allá, como acá en nuestro territorio estamos tratando de que esto se apoye, se luche, se consolide. Hay muchos elementos para aquí. 3.7. Luchar porque este está muy interesante, este sí lo copié textual de los estatutos. Luchar por la capacitación y la integridad de los líderes sindicales. Aquí casi podríamos decir que a nivel de la escuela de cuadros, seguido deberían de estar todos los miembros representantes, ¿no? Los representantes de la Comisión de Trabajo, los representantes de las divisiones, por supuesto, Comité Central y comisiones autónomas en permanente capacitación sociopolítica, político-ideológica, para que esta formación de nuestros dirigentes sea de la mayor capacidad profesional en el sentido político e ideológico. No hablo de que tengan una carrera profesional, de que tengan maestría, doctorado, no. No, la Constitución no exige ni los estatutos exigen que tengamos doctorado o capacitaciones profesionales de ese tipo, pero sí una capacitación política. Y este punto está en los estatutos, dice que todos, si aspiramos a ser representantes o si ya otros compañeros son representantes, tenemos que fijar una formación integral de tal manera que sean siempre, siempre respetuosos de las decisiones de las mayorías y que se estén capacitando porque siempre, si lo estamos exigiendo para cada uno de nosotros en lo personal, por supuesto que un representante tiene que tener esta formación. El decálogo dice número 4, el cuarto mandamiento. Tenemos que estar seguros
que los beneficios y las prestaciones que tenemos se amplíen a más agremiados, que nos toquen a todos y por supuesto también a nuestros familiares. Los servicios y las prestaciones sociales que se tienen debe abarcar a la mayor cantidad de compañeros, en especial nos referimos a los familiares. En este sentido, sí se ha avanzado en distintos momentos. En el ESME, por supuesto, una de las cosas más llamativas que se tuvo, igual desde la primera demanda que se tuvo en aquella ocasión, en 1915, es que se solicitó médico y medicinas para los que se accidentaban y para los enfermos. Es decir, si tú estabas enfermo y te quedabas en tu casa, la empresa tenía que cubrirte la medicina para que regresaras, para que te restablecieras y pudieras regresar a, a trabajar. Eh, les voy a leer, como siempre nos va a pasar, no vamos a terminar, les voy a leer y va a ser inevitable que hagamos otra añoranza. El, este es fundamental y también es textual, cambiar el sistema económico como clase obrera y como trabajadores. Sexto mandamiento, sostener fundamentalmente el carácter colectivo de nuestra organización sindical. Séptimo, promover la deliberación, el debate y los acuerdos en todo tipo de reuniones, especialmente en las asambleas tanto generales como departamentales. El octavo, sostener, promover y mantener las discrepancias de la base. Esta es la esencia de una organización colectiva de trabajadores. La discrepancia, que seamos disidentes, que seamos contreras, que luchemos por las contradicciones para que en la discusión se logra un acuerdo e incluso puede haber voto proporcional según los acuerdos. La responsabilidad con las obligaciones y los acuerdos. Y el décimo son sostener los derechos y los compromisos que tanto a nivel colectivo en nuestro departamento como a nivel colectivo en lo general debemos mantener. Pues bien, lo que voy a tratar la próxima añoranza, porque esta, les digo, ya se nos acabó el tiempo, va a ser dos asuntos. El carácter, ¿qué significa cambiar el sistema económico como clase obrera? Este sí es un punto fundamental de los estatutos, y el otro que es muy importante, que surge precisamente después de la década de Rivera Rojas, donde apareció el charrismo en el ESME de manera muy, muy fuerte. La revisión de estatutos de 1956 permitió y propuso dos cosas. Sustancial, que las discrepancias, que la lucha entre posiciones contrarias se diera, se fomentara, cierto, en asambleas, sean departamentales o generales, pero principalmente a través de grupos políticos sindicales que fomenten tanto en lo general como en lo particular el debate. Entonces, estos dos puntos, ya no me dio tiempo, son muy importantes y por lo mismo haremos una tercera añoranza electricista sobre los 10 mandamientos. Y estos dos que quedamos a deber y que los vamos a ver la semana que entra. Y por cierto, si les toca Semana Santa, les diré que se cuiden, que no se aloquen tanto, que todavía está la pandemia, que todavía no se vacuna a todos los viejitos. Yo ya soy de esos que tiene que ser vacunado y no me ha tocado la vacuna. Dicen que se inicia a mitad de la Semana Santa, pero en Ixtapalapa todavía no nos vacunan y el riesgo sigue ahí sobre todos nosotros, así es que si salen, si descansan, si disfrutan de la capital en esta Semana Santa, según los creyentes, tienen que ir a
reflexionar, a reposar, porque es una semana de guardar. O a ir a Ixtapalapa, no se va a hacer en Ixtapalapa la Semana Santa, pero bueno, nos vemos, será en abril, el próximo mes, y llegamos al cuarto mes. Gracias y nos vemos en otra añoranza de electricistas. Hasta luego, nos vemos en 8 días.